Hola chicos, buen día. En este video vamos a ver las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad que tienen es el logaritmo de 1 es 0. Entonces el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Acuérdense en que la base en este caso es a, entonces el exponente va a ser 0 y el argumento es 1. Entonces todo número elevado a la potencia 0 es 1. Acá nos dan un ejemplo, el logaritmo en base 4 de 1 es igual a 0. Porque la base, que es 4, elevado, el exponente 0, me va a dar ese argumento que es 1. ¿Sí? Entonces después tiene la otra propiedad que nos dice, el logaritmo de la base es 1. Entonces logaritmo en base a de a es igual a 1. Porque la base que es a elevado a la 1 nos da el argumento que es a. Entonces nos da un ejemplo. Logaritmo, en este caso, sería en base 10, de 10 es igual a 1. Entonces la base que es 10, que no se acuerdan que cuando era logaritmo en base 10 no se escribe. Entonces el 10 elevado al exponente 1 me va a dar ese argumento, que en este caso el argumento es 10. Entonces todo número elevado a la potencia 1 me da el mismo número. Después dice, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Entonces, cuando tienen un producto, en los logaritmos lo que va a pasar es que se van a sumar. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. El logaritmo más 3 de 27 por 9. Entonces vamos a distribuir este logaritmo. Me va a quedar logaritmo en base 3 de 27 más el logaritmo en base 3 de 9. Y ahí voy a resolver. Acuérdense que la base es 3, elevado a qué exponente me da 27, elevado a la 3. Y acá la base es 3 y elevado a qué exponente me da 9, elevado a la 2. Entonces 3 más 2 es 5. Y después me dice que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador y el del denominador. El logaritmo en base a de x sobre y, que es decir, dividido. Entonces acá cuando es división se resta. Tenemos logaritmo en base 6 de 216 dividido 36a. Entonces como es una división se va a restar. Logaritmo en base 6 de 216 menos el logaritmo en base 6 de 36. Acuérdense que la base 6 elevado a qué exponente me da 216 elevado a la 3. Menos el 6 elevado a qué exponente me da 36 elevado a la 2. Entonces 3 menos 2 es 1. Y después nos dice el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Entonces nos dice el logaritmo en base a de b elevado a la n. Ven que el exponente que es n baja, queda multiplicando por el logaritmo en base a de b. Entonces, logaritmo en base 5, 625 elevado a la 2, me queda 2 por ese exponente, va a bajar multiplicando por el logaritmo de 5 de 625. Entonces me queda 2. ¿Y qué número? Acuérdense que la base 5 elevado a qué exponente me da 625 elevado a la 4. Entonces 2 por 4 es 8. Esas son las propiedades que tienen que tener en cuenta para poder resolver los logaritmos, si es que les pide que usen las propiedades. Entonces, pues le dejé una pequeña actividad para que puedan ir resolviendo aplicando las propiedades. Por ejemplo, en el primero, acuérdense que es multiplicación, entonces si es multiplicación se suma. Me quedaría el logaritmo en base 3 en el a. En el a me quedaría logaritmo en base 3 de 81 más, porque es una multiplicación, logaritmo en base 3 de 3. Entonces, bueno, ahí ya tienen que resolver. Acuérdense que qué número, acuérdense que cómo resolvíamos logaritmo en base 3 de 81. La base es 3, el exponente no lo conocemos y el argumento es 81. Entonces, 3 elevado a qué número me da 81, elevado a la 4. Entonces acá me va a quedar 4. Más logaritmo en base 3 de 3, acuérdense, la base es 3,
El exponente es lo que queremos encontrar y el argumento es 3. Entonces, 3 elevado a qué número, me da 3 elevado a la 1. Entonces me va a quedar 4 más 1, 5. Ese sería el A. Bueno, después van a hacer lo mismo porque en este caso acuérdense que es multiplicación, así que sumamos. Acuérdense que cuando tienen fracción, el exponente va a ser negativo. Y bueno, en el E, por ejemplo, lo que tendrían que hacer, acuérdense que este exponente va a pasar multiplicando, me va a quedar 2 por, y ahí sí, me va a quedar logaritmo. Acuérdense que se distribuye el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 2 más el logaritmo en base 2 de 4. Entonces ahí van a empezar a resolver. Acuérdense que cuando resuelven una raíz, esto se podía expresar como un tercio. ¿Sí? Les va a quedar 2 por el logaritmo en base 2 de 2. Acuérdense que acá hay un 1. Y lo que era el índice era el denominador. Más el logaritmo en base 2 de 4. Y ahí ya tienen que resolver. Acuérdense que para poder resolver lo que tienen acá, vamos a borrar lo que está acá. Les va a quedar de la siguiente manera. Acuérdense que la base es 2. 2 elevado a qué número me tiene que dar ¿no es cierto? Ese, acuérdense que acá me va a quedar este 1/3 que está como exponente. ¿Se acuerdan que por la propiedad va a pasar multiplicando? Entonces, acá les va a quedar logaritmo en base 2 del exponente que no lo conocemos y el argumento que es 2. Entonces, este 1/3, acuérdense que lo tienen que bajar multiplicando. Entonces acá les va a quedar 1, entonces les va a quedar 2 por 1/3 por logaritmo en base de 2 es 1. Más, y acá, si la base es 2 y el argumento es 4, acá me va a quedar 2, porque 2 por 2 es 4. Entonces ahí ya pueden seguir resolviendo. Acá les va a quedar 2 por, bueno, acá 1/3 más 2. Y ahí 1/3 más 2, acuérdense que buscar el mismo denominador. En este caso va a ser 3. Vamos a borrar. Y ahí les va a quedar 1/3 más 2 les va a dar 7/3. Entonces va a quedar 2 por 7/3. Y eso les va a dar 14/3. ¿Sí? Acuérdense que acá lo podían resolver buscando fracciones equivalentes o con el mismo denominador. Y ahí les da 14/3. Bueno, así van a tener que ir haciendo en cada ejercicio. Así que bueno, espero que el video les sirva. Les mando un abrazo enorme.